Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan, esto es El Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy es lunes 27 de mayo. Si podía solo, Jenny. Hoy es lunes 27 de mayo del año del Señor 2019. Un agradecimiento especial a Hyundai, que está con nosotros desde el principio, a la ATM de Guayaquil, que es un club de marcas que apoyan el periodismo independiente, y el barista en la República y Amazonas, donde nos sirven el café de la mañana, y por supuesto a Contap, que nos ha liberado del dolor de cabeza que son los contadores, facilitando con una aplicación nuestra vida empresarial para que no terminemos presos como tritos. Dicho esto, que es importante, revisamos lo más relevante. Ha sido un día importante en la República, revisamos los hechos en... En caliente, hombre, algunas cosas. En este país uno se va 3 días y sucede todo. Para comenzar, la Asamblea Nacional tiene un problema mayúsculo. El problema son los 137 asambleístas, a mi criterio, pero en esta coyuntura puntualmente ha sido el Consejo de Administración Legislativa. Ustedes saben que la Asamblea tiene 137 mentes. Dentro de esas 137, 7 se convierten en el Consejo de Administración Legislativa CAL, que son los mandamases de la coyuntura diaria de la Asamblea, los que ponen y machacan la agenda, los que dicen esto va y no va. Son casi un administrador formal de la Asamblea Nacional. Hay un problema. El CAL ha tenido una sesión no esperada durante estos días de descanso, porque mientras ustedes descansan, la patria no descansa y nuestros asambleístas están trabajando por nosotros. Y el CAL ha decidido que ese reparto que hubo en las comisiones, que esos presidentes que se cogieron en las comisiones, está bien, salvo en el caso de la Comisión de los Trabajadores y un par más de interés del oficialismo. ¿Qué pasa allí? Recordarán ustedes que hubo un pacto inesperado, un pacto entre Alianza País, el BIN, el BADI, que son grupos independientes y minoritarios, y Creo, el partido que decía que Alianza País le había robado las elecciones. Después de este pacto se había decidido, entre los muchos puntos, que la señora María José Carrión, terror de los archivadores, fuera la presidenta de la Comisión de Trabajo. La señora María José Carrión se durmió en el limbo, la comisión sesionó y pum pam, María José Carrión para el suelo. Terminó electo como presidente con los votos de Creo, aquí es lo bonito, el doctor Vicente Tayana, asambleísta del Partido Social Cristiano por el Guayas. Creo, con Rina Campaín y Roberto Gómez, pone de presidente a José Tayano en la Comisión de los Trabajadores, que es importante, recuerdan que viene una reforma laboral, y hace tambalear el pacto. La señora Carrión patalea y patalea y patalea dentro de Alianza País, y el CAL ha decidido, y aquí es donde venía la noticia, pero si en este contexto nadie la entendía, el CAL ha decidido que las comisiones no tienen derecho a decidir quién las preside, que el CAL puede decidir sobre una decisión política de la Asamblea Nacional, que el CAL, que es un invento de la ley, está por encima de las comisiones creadas a través de la Constitución. Y yo no soy abogado, pero alguito he leído, y me parece raro. Ya se lo vamos a preguntar a un abogado. Hasta allí la cosa, vamos a ver qué sucede ahora, tendrá que haber nuevas votaciones. La mirada está sobre Rina Campaín y Roberto Gómez, que en la Comisión de Trabajo son los que voltean la mayoría. Y ahora tienen el peor de los dilemas. María José Carrión, que miren que sí da miedo, o el Partido Social Cristiano. A ver qué escogen. En caliente también el presidente de la República rendía cuentas, o así le llaman. Daba un discurso ante la Asamblea Nacional, que no es lo mismo que decir que rendía cuentas, o como lo dijo con maestría el señor Roberto Aguilar en Diario Expreso, rendía cuentas en la Asamblea Nacional, que no es lo mismo que ante la Asamblea Nacional. El presidente de la República en su informe del 24 de mayo repasó los hechos ya públicos de su segundo año de periodo, adelantó lo que podía venir en el tercer año del periodo. Y cosa rara,
contra lo anunciado ni se ratificaron ni se cambiaron ministros. Adivinen por qué. Ustedes que son acuciosos podrán pensar que hay un cambio de última hora. Hay una ministra que decididamente no se puede quedar. Y ustedes que son acuciosos van por el camino correcto. El presidente le ha trasladado de forma verbal, según ha podido confirmar la posta, el pedido de renuncia a doña María Verónica Espinosa. Habrá que ver cuánto tiempo demora en conseguir un ministro. El plazo del presidente para el jueves anterior era de 7 días. Esperamos que esta semana haya ratificación y cambio del gabinete presidencial para que este país empiece a trabajar en lo que verdaderamente importa y deje a quienes tienen que responder ante la justicia, la Contraloría o el Parlamento en esa tarea. El país es un despelote porque nadie sabe por dónde empezar. Hay acuerdos para ponerse de acuerdo. Hay desacuerdos como el Partido Social Cristiano, cuya vocera Cristina Reyes en la Asamblea Nacional manifestaba su total animadversión a cómo se está manejando la Asamblea de César Litardo, que nada más tiene 10 días delante del Pleno. Para analizar todo esto tengo la ventaja, el gusto y la dicha de contar esta mañana con mi invitado Óscar Vela, escritor, abogado, un hombre del que hay que cuidarse cómo uno habla, porque recuerden que es parte de la Real Academia de la Lengua y da pánico aquí que pongas la coma donde no debe ir. Quédense en la entrevista, señores, que va a estar emocionante. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero mucho más que si no los comparten. Bienvenido, don Óscar Vela, qué gusto Anderson, tenerte acá. Gracias. ¿Cómo estás, gracias hermano? Muy bien, todo muy bien. ¿Todo sin bien? Novedades, sí. ¿No como el presidente? No, a ver, yo creo que el presidente, ya escuchamos su discurso, habíamos conversado algo. Este es un gobierno de transición. Y en un gobierno de transición como el que le ha tocado, creo que va saliendo como él ha podido hacerlo este momento. Yo la verdad es que confío en que estos 2 años que vienen sean años de mayor estabilidad. Okay. Espero que efectivamente sea así. Tanto en lo político como en lo económico. Creo que hay varios temas que pueden ayudarnos, sobre todo en el aspecto económico, a tratar de salir a flote. Tenemos una situación muy complicada, heredó un país complicadísimo como resultado de la década nefasta de Correa. Y yo espero que efectivamente se cumpla este periodo de transición y lleguemos al 2021 ya con un nuevo gobierno que trascienda y que pase efectivamente este periodo de transición, de cambios. Que no de transición, sino de trascendencia. Que sea ya de trascendencia y que sea efectivamente de cambios profundos, de cambios a fondo, ¿no? Para muchos, este es el último año de gobierno efectivo que tiene cualquier presidente que no quiere reelegirse. Porque se supone que para 2020 entraremos en el llamado año preelectoral, que es un año en que nadie se atreve a tomar decisiones de verdad. ¿Qué esperas tú que haga Lenín Moreno como primera tarea en este año? El 2020, dices tú. 2019-2020. 2019-2020. A ver, yo espero que pasemos un momento de ese análisis, porque es cierto, efectivamente, en el 2020 se nos viene ya una pre-campaña electoral y entramos en la vorágine de las nuevas elecciones. Yo aspiro y espero que no caigamos, que el gobierno no caiga en ese juego. Tiene un montón de cosas que hacer, tiene mucho todavía por hacer. Fíjate que todos estos primeros 2 años han sido desarmar y rearmar en la medida de lo posible, con equivocaciones, con errores, con problemas, pero desarmar y armar. Todavía no está armado todo, efectivamente, en el Estado. Si bien es cierto que está desarmada en buena parte la telaraña esta que creaba el hiperpresidencialismo, creo que todavía quedan algunos aspectos
por solucionar. Queda, por supuesto, una actuación que es independiente del gobierno, y así es como tiene que ser, la actuación judicial, la actuación de las autoridades de control y efectivamente el procesamiento de todo lo que pasó, que es algo que todavía no lo hemos visto, o lo hemos visto apenas en un comienzo. Como calentando motores. Apenas, y estamos ya en 2 años. Esa es probablemente una preocupación mayúscula de todos, ¿no es cierto? Yo aspiro que el gobierno efectivamente vaya y concrete toda esta reestructuración que tenemos que hacer de un Estado que vaya efectivamente a convertirse de forma real en un Estado de Derecho. Ese es para mí lo esencial de este gobierno transitorio, como ha sido. Óscar Vélez, escritor, es articulista de Diario El Comercio. ¿Cómo está todo en Diario El Comercio, por cierto? Bien. Cuando empecé yo en periodismo, yo lo que quería hacer en la vida era escribir para El Comercio, que era la gran referencia del periodismo ecuatoriano en su momento. No que la haya dejado de ser, que ahora tenemos más. Sigue siendo referencia, pero hay muchos más espacios. Sí, por supuesto que sí. Yo contento, yo siempre escribiendo ahí mis columnas, yo escribo de todo un poco, me salto de la política a la literatura, prefiero escribir sobre literatura, pero cuando escribo sobre literatura no me lee nadie. ¿Te amargas menos? Me amargo menos, pero no me lee nadie. Cuando escribo sobre coyuntura, sobre políticos, sobre temas de denuncias o lo que sea, la gente lee mucho más. Ese es el país. Revisaba los comentarios del postmortem del discurso del presidente y había quien se sorprendía porque el correísmo no estuviera presente. Que esta es una clásica manifestación de rechazo y protesta que tienen los políticos de oposición cuando el mandatario de turno va y rinde cuentas delante de la Asamblea. Muchos dicen, yo no voy. Es mi forma de decir, no estoy de acuerdo con. Lo hizo en muchas ocasiones la oposición a Rafael Correa. Así es. Sin que nadie les criticara por ello. Así es. ¿Le hace bien a este país que el correísmo se mantenga en esa oposición radical en un momento en el que no veo a nadie más queriendo ponerse al presidente? A ver, no sé si le hace bien o le hace mal, efectivamente, que esté en esa posición. Esa es su posición política. Se han convertido en el gran opositor, en el enemigo de este gobierno, y las otras fuerzas políticas más bien orbitan alrededor de estas dos fuerzas, la gubernamental y la de la gran oposición del correísmo. En mi opinión personal, evidentemente, yo prefiero tenerlos lejos a los correístas. Es decir, en la medida de lo posible, mientras más lejos, mejor. Y a los que están acá, preferiría verlos enjuiciados por los actos que hubieran cometido en su momento. Desgraciadamente no a todos los vemos, a lo mejor no todos cometieron tampoco todos los actos, no vamos a satanizar a todos los correístas, pero me temo que muchos de ellos todavía deambulan por las calles libres. ¿Te parece que hay gente valiosa en el correísmo? Yo creo que hubo gente valiosa, yo creo que sí hubo gente valiosa. Dame un nombre. Raúl Vallejo, por ejemplo, para mí es un hombre inteligente. Es un hombre inteligente, más allá de ser un escritor y colega. No le conozco mucho, la verdad es que no he tenido trato con él, pero me parece un hombre interesante, un hombre inteligente, un hombre de principios. No comparto su posición política, pero me parece que es un hombre valioso. Si me preguntas por otro me vas a poner en complicaciones, pero probablemente hay por ahí uno que otro. Pasemos nomás. Sí. El presidente llegó a una asamblea en la que todos celebraban y todos festejaban como si fuera la salvación de este país. El inesperado pacto parlamentario del BIM, Badi, Creo y Alianza País. Para comenzar, ¿qué opinas de ese pacto? A ver, ese es el juego de la política. Ese es desafortunadamente el juego de la política. Y más en una asamblea como esta, absolutamente cindida, absolutamente polarizada, en 3 o 4 fuerzas. Si no pactas, no juegas. Y no creo que está mal y no es perverso ese tipo de pactos. Ojo, yo no estoy en principio en desacuerdo, más allá de que las fuerzas son absolutamente contrarias. Es decir, quiero decir, para comenzar es que el uno no reconocía al otro. Bueno, no solo no se reconoce. Los de Creo le decían a los de País que les habían robado las elecciones. No solo no se reconocen, no solo se acusaron los unos a los otros. Ideológicamente son completamente distintos, en teoría. En teoría estamos hablando. Sí. Pero el juego de la política y en la asamblea, en los congresos, ese es el juego. Ahí tienes que entrar a hacerlo. Y a mí no me parece... Este es un juego que demuestra
alta madurez, porque yo recuerdo que en este país había quienes soñaban que algún día hiciéramos un parlamento a la alemana, que precisamente era sentar el partido de gobierno y el partido de oposición dentro de un pacto. O este es un país que revela lo contrario, y una inmadurez política tan inconmensurable que permite que dos polos ideológicos totalmente opuestos se sientan a la mesa a ponerse de acuerdo para ponerse de acuerdo. A ver, yo en términos generales te digo, creo que somos muy inmaduros todavía políticamente. Hay demasiada inmadurez en nuestros políticos. Sin embargo, esta sí podría ser una muestra, en mi opinión, de que efectivamente habría algo de madurez en ciertos personajes de esa política. Los demás actúan simplemente por coyuntura, porque necesitas un voto, necesitas 2 votos, o necesitas el CAL, o necesitas entrar en una comisión o presidir una comisión importante o trascendente para el futuro. Pero para mí sí puede haber allí en cierto grupo de asambleístas algo de madurez política. Reconozco que la asamblea nuestra, que es bastante mala, en términos generales, bastante pobre, sí, tiene personajes también importantes. Es decir, yo creo que hay un grupo de asambleístas, no muchos, pero hay algunos asambleístas serios que en mi opinión han hecho bien las cosas y muestran cierta madurez. Y sí, es probable que este juego, más allá de ser el que necesitas hacer, el que necesitas jugar, sea evidentemente una muestra de mayor madurez también en los otros. ¿Quién gana y quién pierde con esto? A ver, evidentemente la respuesta fácil es decir, ojalá ganara el país, ¿no? Esa es la de cajón. Y Oscar Vela, la asamblea. Claro, por supuesto. Sí, no me veo en la asamblea, pero no, a ver, quién gana y quién pierde es difícil decirlo. Yo creo que este es el inicio de un juego de un juego de ajedrez para estos 2 años que se vienen, que son esenciales, sobre todo el año que nos falta antes de entrar en el juego electoral. No me atrevo a decirte quién gana o quién pierde. El panorama todavía es bastante nebuloso, creo yo. Sí, habrá muchos ganadores y perdedores que tendrán que ir saliendo con el tiempo. Habrá que ver si al señor Lasso le juega bien o le juega en contra haber pactado con el gobierno. Habrá que ver si el presidente le juega bien o le juega en contra. Pero de momento, por ejemplo, siendo muy cortoplacistas, te pregunto yo, María Paula Romo gana, porque ha demostrado que puede ser un pacto sacado de donde nadie lo pensaba. Y a la final es la ministra de Gobierno que estaba empujando por el pacto, ¿no? Para mí puede ser una de las ganadoras probablemente. Necesitan ese apoyo. Creo que se vienen estos 2 años, son importantísimos para ellos, sobre todo para comenzar a trabajar en cuestiones más de fondo, en temas que son necesarios de este momento. Tenemos que salir del hueco económico y creo que lo que viene, ellos saben perfectamente que lo que viene en año y pico es ya enfocarse en el proceso electoral, y María Paula Romo creo que ha sido, sí, probablemente es la gran ganadora por ahora de todo este acuerdo. Ganan algo de tranquilidad, ganan probablemente 1 año o algo así. Ganan tiempo. Y sí, que es importante. Ojo, es vital, en política es esencial. Hombre, en política es esencial. 4 años de gobierno. Hace 6 semanas en este país ya se hablaba de si llegábamos al 2021 o no. Ya nadie lo habla. Ese es el típico tema nuestro, ¿no? Es decir, todos pateando para ver a qué hora se cambia el país. Esa es parte de la inmadurez que tenemos, fíjate. Esa es parte de la inmadurez. Yo ya no concibo un país en el que tenemos que estar hablando de a qué hora le vamos a tumbar al gobierno. Claro, sí. A mí cuando me preguntan, ¿y tú crees que llega? No llega. Yo digo, hermano, los cogiste para el 2021, te equivocaste, te fajas. Y tiene que terminar. Y tiene que terminar porque es parte esencial de la madurez política, parte esencial del desarrollo del país, en todos los aspectos, económico, político, social. Aunque sea un gobierno, el correísmo publicaba un video que a mí me pareció maravilloso, la verdad. Salieron a preguntarle a la gente en las calles, dígame usted una obra de Lenín Moreno, y la gente tartamudeaba y decía, pues, no sé, es que no ha hecho, no lo sé. La gente no puede identificar un logro claro y conciso de Lenín Moreno, un logro tangible. Tampoco es que sea el gobierno más popular de la historia. Pasó de ser el gobierno más popular desde el regreso a la democracia
a ser el gobierno, vamos, por debajo de lo que estaba Lucio Gutiérrez cuando tomó un helicóptero, como escribía Luis Eduardo Vivanco. Este gobierno tiene que durar, aunque para muchos sea malo, aunque para muchos sea torpe, aunque para muchos sea lento. Esa es la inquietud que te quiero trasladar. ¿Tiene que durar a pesar de, o tiene que hacer méritos para quedarse? No, a ver, tiene que durar sin duda, porque esas son las leyes. Eso es efectivamente, ese es el juego de la política. Nosotros elegimos gobiernos para que los gobiernos duren. Si el gobierno es muy malo, bueno, tendrá que ser juzgado efectivamente por la historia y terminará como tenga que terminar. Escuché esa encuesta y vi que entrevistaban a un montón de gente que no tenía idea de lo que había hecho Moreno. Y es que, claro, le preguntan a la gente en términos generales y la gente te habla de las carreteras y de la infraestructura y de todo eso. Y gran parte de esa gente ni siquiera le importa, no le interesa en lo más mínimo que se hayan llevado 30,000 o 50,000 millones de dólares en esas obras que les hicieron. Mientras te hagan obras, entonces están satisfechos. Y el gobierno se caracteriza, o esos gobiernos populistas, se caracterizan precisamente por la magnitud de las obras. Por supuesto, porque en la magnitud de las obras hay fondos incalculables. Y ahí hay muchísima más corrupción. Claro. Y sin duda el gobierno más corrupto de toda la historia del Ecuador es el de Correa, y no hay límite alguno. Es decir, no existe ninguna posibilidad de compararlo con nada. No existe. Entonces luego me dicen, el gobierno de Moreno, ¿qué ha hecho? Para mí es esencial lo que hizo el gobierno de Moreno, es desarticular todos esos 10 años, ese entramado jurídico que sospechábamos en algún momento que jamás lo íbamos a poder desarmar. Claro. Y que nadie tenía siquiera, podía imaginar siquiera la posibilidad de que en un año, más o menos, después de la salida de Correa, eso efectivamente se terminó desarmando, al menos en gran parte. En gran parte. Nos quedan vicios, nos quedan problemas, sin duda alguna. Nos quedan un montón de temas que atacar. Yo estoy de acuerdo, pero creo que esa ha sido la gran labor de un gobierno que evidentemente era transitorio. Te corrijo solo una cosa, sí hubo quien lo imaginaba. Don Jorge Ortiz, en esa mítica entrevista que tuvo con Luis Eduardo Vivanco, cuando pronostica que Lenin se va a pasar la oposición de Correa. Pero es que Jorge es un visionario. Sí, no, Jorge es un visionario. A mí me espeluzna. Cuando veo la entrevista de nuevo, me espeluzna y digo, hombre, lo voy a llamar a preguntar qué billete lo te compro. Sí, Jorge es un visionario. Es un gran analista político y además un gran historiador. Entonces tiene ese conocimiento amplio, ¿no? Hablaba sobre una verdad a gritos en este país. A la gente no le importa que le hayan robado. A la gran mayoría de las personas no le importa, no le interesa. Yo hablaba con un taxista que me decía, le digo, viejo, pero sí sabes que todo lo que se hizo te timbraron, ¿no? Se te llevaron. Me dice, no. A usted le habrán robado. Sí. A mí no. Es que a mí no me llegaba nada antes. Claro. ¿Eso tiene alguna explicación? ¿Tiene alguna justificación? ¿Hay que entenderlo? A ver, yo creo que sí, porque es un fenómeno absolutamente real. Además, desgraciadamente, masificado. Yo creo que en buena parte de la población, esa buena parte de la población de clase baja, media baja, que no ha sido atendida nunca. Y eso es cierto. A ver, si de algo hemos pecado y seguimos pecando todavía, es la desatención a esa gente. Y no me van a venir a decir a mí que Correa durante los 10 años los atendió. No los atendió, por el contrario, se les robó todo lo que podían haber necesitado esa gente. Sin embargo, puso su nombre en la palestra. Se marketeó. Y les dijo que les iba a atender. Y les dijo, les voy a hacer carreteras. Y efectivamente las carreteras las hizo, con sobreprecio, por supuesto. Pero les anunció que les iba a atender, anunció que iba a mejorar su vida. Al menos les puso en el mapa. Y sobre todo, los tomó en cuenta, pero sobre todo con el discurso que más necesitaban ellos, el discurso revanchista. Eso es lo que utilizaron en contra de ellos, o en contra del resto y a favor de ellos. Vas a ver cómo me los como a todos estos que te han oprimido toda la vida. Vas a ver lo que les va a pasar. El pelucón, claro. Ese tipo de términos, la confrontación. El banquero que te quitó la casa. El banquero, vas a ver cómo termina el banquero en mi gobierno. Vas a ver cómo termina el banquero, el que te ha robado permanentemente. Al final del día se quedaron tal como estaban, exactamente igual. Porque hay que ver que hicieron plata a los banqueros, ¿no? Sí, por supuesto. Y está bien. No, pero quiero decir que enemigo tampoco, porque la plata que hicieron con el correísmo... Es que era el discurso. Era la plata que hicieron los empresarios también. Ese es el discurso populista.
de todas formas sigues trabajando porque no puedes trabajar sin ellos, evidentemente, y que hagan toda la plata que quieran. Sale el otro día en un tuit el loquito a decir que fíjense la cantidad de millones de dólares que han hecho de utilidad en buena hora. Lo triste sería que no hagan utilidad y que tengan que seguir sacando Lo vi, gente. y me encantó porque Guillermo Lasso, que como todos sabemos es de profesión banquero, Claro. le respondía a Rafael Correa diciéndole, ya, sí, ahora me dices esto, pero en tu gobierno yo ganaba 200 millones de dólares de utilidad al año y era de oposición. Sí, claro. ¿Qué es lo que digo? O sea, no hubo banquero, no hubo empresario de gran nivel, contratista del Estado que no hiciera plata durante los 10 años del correísmo. Has tocado el punto neurálgico, que es un punto que rara vez tengo oportunidad de tocar en este programa donde la coyuntura le gana la profundidad. Si sabemos que el enemigo es el populismo, ¿por qué nadie está dispuesto a enfrentarlo? No sé si nadie, es difícil enfrentarlo, es complicado, ¿no? Porque el populismo se asienta en sociedades como estas, en sociedades evidentemente de cultura menor, en donde estamos acostumbrados, el pueblo en general está acostumbrado a la dádiva, al regalo, a que no te cobren nada, a que en la medida de lo posible te regalen la tierra y ojalá te hagan la casa. Fíjate ahora con el tema de las reformas laborales. Se intenta de alguna forma, mal que bien, se intenta de algún modo cambiar el viejo código del trabajo, el viejo código laboral absolutamente sobreprotector del trabajador, que está bien en principio, para tratar está bien que lo protejan, ¿no? Pero exacto, tampoco por que lo supuesto, sobreprotejan. por supuesto, no puedes dejar al aire pues, el trabajador, que es la parte, digamos, sí, más sí, débil de una relación. Pero está tratándose este momento de incrementarse el trabajo, de incrementarse el empleo. Se habla de jornadas de hasta 12 horas, siempre con el límite de las 40. Siempre con el límite de las 40. Nadie O no cambia lo eso. entienden o no quieren entenderlo. Muchos no lo entienden, estoy seguro. Porque hay una serie de personajes ahí que no entienden nada. Pero hay otros A que mí no. ya me dijo un amigo, ¿me vas a hacer trabajar 12 horas, 6 días a la semana? Y yo, no idiota, te van a hacer leer el periódico, a ver si entiendes algo alguna vez. Exactamente. Te van a hacer trabajar 3 o 4. Y el resto puedes trabajar en otra cosa, si quieres. Y si no, Oye, el país necesita trabajo, la gente necesita trabajo. Tú ves en las calles lo que estamos viviendo ahora Sí. con tus compatriotas y con los míos Sí. y con los de todos nosotros, porque somos los mismos. Y fíjate eso, es deprimente efectivamente estar por las calles de Quito, caminar por las calles de Quito y encontrarte en todas las esquinas con la gente sin trabajo. Y nosotros protestamos porque estamos de alguna forma intentando incentivar por la vía de la contratación por horas, de los contratos eventuales, de mejoramiento laboral, intentar incentivar el trabajo. ¿Quién comprende esto? Entonces salen evidentemente los sindicalistas, sale la gente de la vieja guardia laboral a protestar porque están Sí, me supuestamente encantaba, porque coartando nuestros derechos. Don Mesías Tatamuez, a quien le tengo cariño y respeto, lo escuchaba reclamar porque decía, es que el FUT no está de acuerdo con eso. Y yo le decía, señor Tatamuez, si el FUT ha votado a favor de la reforma, déjese de vaina. Por supuesto. Han estado en la mesa con el gobierno y su representante ha dicho que le parece bien. Es que hay unos personajes que son una maravilla, ¿no? Que no pueden articular 3 palabras. Ese es el problema. En este país, Oscar, nos quejamos demasiado de los personajes que tenemos. Yo el que más. Primero a la lista. Siempre me quejo de la clase de políticos que tenemos y de la clase política, que no es la misma. Y digo, ojalá fuera mejor, ojalá fuera distinta, ojalá encontráramos gente que valga la pena y le pudiéramos empujar para que esté en primera línea. Hay gente que vale la pena. Y no veo a nadie empujándola. Tú identificas gente en la que podamos aferrarnos como náufragos a la balsa y decir, estos son los que por lo menos habría que fabricar 10 o 40 igualitos a estos para intentar rescatar esto. ¿Ves a alguien en el juego democrático con ganas de jugar con las reglas democráticas, pensando en el país y mirando hacia adelante y no hacia atrás? A ver, puntualmente, si me dices en este momento, dame un nombre, no te lo podría decir, porque casi todos los que están sobre la balsa esta de la política son políticos que ya han venido desde atrás participando en este juego. Y cuando entras en política, desafortunadamente, es así, creo que no estoy siendo absolutamente revelador, no es un secreto a voces, pero cuando entras en política, de todas formas, de ese juego nunca sales indemne. Siempre vas a salir de algún modo manchado, por honesto, por inteligente, por brillante, y aunque quieras hacerlo todo bien, siempre vas a salir manchado. ¿Crees que se puede salir un manchado por honesto de la política?
Creo que siempre se puede salir manchado de la política. Creo que siempre se va a salir manchado de la política, porque el juego de la política implica un montón de temas como, por ejemplo, pactar, acordar, sentarte con el opositor, negociar. Esa es la realidad. Es decir, si no estás dispuesto a eso, no vas a entrar nunca al juego de la política. Ahora, si estás dispuesto a traspasar en algún momento esas líneas, que no te digo que son las líneas de la ilegalidad y de la legalidad, ojo, pero pueden ser líneas dentro del límite de una ética de una persona. Esas líneas, si estás dispuesto a traspasar esas líneas y a pactar con tu oponente, con miras a un objetivo final de bien común, del bien del Estado, etcétera, etcétera, siempre puede salir manchado, porque siempre va a haber alguien que te va a decir, oye, pero si pactaste con ese que es absolutamente opositor tuyo, al que le atacabas y le insultabas hace poco tiempo, y pactaste. Ese es el juego de la política. Ahora, veo así en el horizonte yo uno o varios personajes, no. Espero y veo tal vez perfiles, digamos. Perfiles interesantes que pueden salir. Fíjate, yo creo que las elecciones de estas pasadas, las elecciones seccionales, nos dejaron un ejemplo. Y es que en gran parte fueron elecciones que se ganaron contra el statu quo. Sí. Contra la clase política tradicional. Sí, contra el que estuvo enquistado durante muchos años. Salvo excepciones como la de Guayaquil, que creo que es distinto el análisis. Sí, que había relevo, además. Exactamente, hay un relevo y además el análisis es distinto, porque tú ves el resultado. Sí. Pero en el resto del país, fíjate que es novedoso, ¿no? Es decir, El Oro, Machala, aparece Tungurahua, aparece en Cuenca Palacio, Azuay. aparece Altamirano en Ambato, etcétera. Esas son señales, creo yo, de lo que puede venirnos en un par de años, en año y medio. Y yo me temo que si es que se bloquean los partidos, digamos, los orientados más hacia la derecha, creo, y Partido Social Cristiano, Nebot Lazo, si es que se llegan a bloquear entre ellos, más 5 o 6 candidatos que siempre aparecen, los benditos de estos que siempre aparecen, igual que aparecieron ahora. Los que quieren tomarse la foto. Los que quieren tomarse la foto, los que tienen un 1%, el 0,5%, el 1,5% de los votos, que van a minar también a esa tendencia. Y yo lo que veo es que probablemente este país termine con un gobierno de una izquierda tal vez un poco más moderada. Porque por el otro lado, el otro gran competidor es el correísmo, al que yo le veo todavía un problema, y es que tiene una gran oposición, y probablemente en una segunda vuelta tenga la gran oposición de todos los demás. ¿Quién esté ahí en la mitad? ¿Quién aparezca allí en ese centro? Si es que esto sucede, si las fichas juegan así, probablemente ese sea el candidato, y a lo mejor es un personaje más bien joven, es decir, un perfil relativamente joven, relativamente nuevo en política, que pueda ser un outsider que entre en ese centro, digamos, en esa izquierda moderada, derecha muy moderada también, un centro, digamos, probablemente. Hablando de jóvenes que tienen la oportunidad, no sé si estoy extendiéndome con el tiempo, pero aquí vale la pena, y si quieres otro cafecito me avisas. No, estoy bien yo, gracias. Oscar, yo sí voy a pedir otro cafecito si alguien me ayuda. Hablando de jóvenes que tienen la oportunidad, entenderás que yo no puedo tener nada contra los jóvenes, todo lo contrario. Solo por egoísta, porque me conviene. Ya cuando sea viejo, pues allá los jóvenes. Tenemos un vicepresidente que sale de la nada, que un día está en su casa y le llama y le dice, oye Otto, ¿cómo estás? Bien, ¿quieres ser vicepresidente? Ah, pues sí, ya voy. Tenemos un presidente de la Asamblea cuyo nombre te habrás aprendido seguramente después de que fue presidente de la Asamblea y no antes, que las cosas solían ser distintas. A lo que voy con esto es, los jóvenes están teniendo oportunidades. Eso no necesariamente es bueno, y me explico mejor. La política se trata de ganarte los espacios, de demostrar que tú mereces estar en el lugar donde estás. El darle oportunidad a los jóvenes por dársela está complicando eso en la carrera de la política. En nuestra clase política, los que llevan allí 10, 15 años, que siguen siendo jóvenes, pero 10, 15 años fajándosela, no les estamos dando las oportunidades. ¿Te parece que le estamos pagando bien a los políticos? Pagando bien me refiero a dando las oportunidades correctas, no dando el billete que necesitan. Pero a ver, esa es la consecuencia de la política que hemos tenido. Entonces, para mí es la consecuencia directa de los políticos que tenemos. En términos generales, una clase política pobrísima, pero pobrísima. Si tú y yo más o menos coincidimos en que de 137 asambleístas tienes 10 que son 8, 9, buenos, 10, sí. Y te digo, hay buenos.
Sí, sí, buenos, sí, excelentes. Sin duda alguna, hay buenos, pero hay 10. Porcentualmente estamos hablando de que de un 7%, Sí. más o menos. Y fíjate en todo el espectro de políticos. A mí, en términos generales, desde hace muchos años esto, más en la época del correísmo, por supuesto, me daba vergüenza y me sigue dando vergüenza a los políticos tradicionales, ¿no es cierto? Y no te estoy hablando de las cabezas. Hay políticos que creo que lo hacen bien, es decir, en su línea. Muchas veces yo no comparto con ellos, pero en su línea lo hacen bien. Son políticos de carrera, pero este es el resultado. Entonces aparecen muchachos que sí, es decir, unos que probablemente se han ganado de forma más fácil o accidentalmente sus cargos. Esa también es la política, así también sucede. Puede ser presidente igual por accidente. Sí, sí, por supuesto que sí. Eso ha pasado también. Pregúntale a Fabián Alarcón, ¿no? Sí, es decir, fíjate, pero fíjate el caso de Osvaldo Hurtado, vicepresidente joven, muy joven, Sí. evidentemente, y un hombre muy valioso sin duda. Totalmente. Es uno de los buenos políticos del país, independientemente de lo que opines y de lo que hubiera sucedido en su gobierno. Es uno de los buenos políticos del país. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que ganarse su espacio, tienen que abrirse su espacio. Y creo que demostraron ahora que lo están haciendo, ojo. Hay 7, 8, 9, 10 asambleístas que valen la pena. No hay ninguno que tenga proyección nacional para convertirse en un gran líder. Valen la pena porque son muy buenos, valen la pena, y yo te cito nombres de gente que admiro realmente y están en todos los partidos. Admiro a Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, don Fabricio Villamar se la ha jugado durísimo en Creo, Guillermo se le ha hecho un trabajo excepcional en Suma. Hay gente buena en todos los partidos. A lo que voy es, sigue siendo este un país donde los partidos tienen dueño. Sí. Creo es de Lazo, Partido Social Cristiano es de Nebot, el gobierno es de Lenín Moreno y el correísmo es de Correa. Punto. Mientras sigan estos al frente, nunca van a asomar la cabeza los que valen la pena. ¿Cómo le hacemos, Oscar? Sigue siendo parte de la vieja política. Es que fíjate, los cacicazgos funcionan todavía en un país como estos. Porque este país vive de eso. ¿Qué dice? ¿Que Por son eso, necesarios? No son necesarios para mí. Pero funcionan. No, pues funcionan precisamente por lo que somos. Porque si no tienes el gran líder, tú ves aquí el líder político es como el gran líder nacional, ¿no es cierto? Como el presidente de la República. Todos le miran como el papá. Sí. Él te tiene que regalar las cosas. Nadie le discute. Tiene que costear todo. Exacto. Nadie le discute, nadie le confronta. Ahora por lo menos puedes confrontarle y discutirle abiertamente. En el gobierno de la década pasada no había cómo, porque podías terminar mal, o terminabas de hecho mal. En eso hemos cambiado. Ahora se puede discutir, se puede confrontar. Tú puedes efectivamente dirigir las investigaciones, puedes sacar a la luz hechos como los que han venido sucediendo en los últimos acontecimientos, pero eso es lo que sucede acá en un país de este nivel cultural que tenemos. En este nivel cultural todavía somos adscritos al populismo, pues, al gran líder, al cacique. Y entonces, claro, los partidos políticos son el reflejo de lo que somos nosotros. Todos militamos en el populismo en Ecuador. Casi todos militamos en el populismo, porque desgraciadamente estamos así. Los partidos no están formados como estructuras horizontales, en donde tienes a la cabeza 4 o 5 líderes importantes, probablemente, para de allí, por ejemplo, que salgan en elecciones primarias un gran candidato. Sí, sí. Eso no sucede nunca. Aquí es a dedo. El candidato es él porque él es el dueño del partido y es el líder. Hasta que herede otro. Hasta que venga un macho alfa más joven y le roba el territorio. Pues, claro, el heredero de él o de ella. Bueno, no ha habido de ella, pero habrá. En su momento, sí, claro. Tiene que haber. Que estamos en deuda con eso, ¿no? Sin duda alguna. Y quizá, fíjate que quizá por ahí tienes una esperanza, ¿no? Es decir, a lo mejor. Bueno, no, y con la cantidad de mujeres que se han jugado el todo por el todo en este país, mira tú, tenemos una fiscal general valiosísima, tenemos una alcaldesa en Guayaquil tremendamente valiosa por probar su carrera, una vicealcaldesa que ha salido del Partido Social Cristiano, que espero que no se quede en la sombra, Doménica Tabaqui. Perfiles de mujeres con proyección nacional hay muchos aquí. Muy buenos, sin duda, y espero que salgan, ¿no? Cuando uno habla de política se cansa, se llena de hastío, de vergüenza, de rabia, ¿por qué tanto hablamos de política? O sea, ¿por qué nos esforzamos en un país como este, donde nos disgusta tanto la política, en seguir
jodiéndonos la vida a nosotros mismos, diciendo, bueno, sentémonos, Oscar, a hablar de política. La política es apasionante siempre, ¿no? Evidentemente es el ejercicio del poder. Y el poder es probablemente lo que más le atrae al ser humano, sin duda alguna. Y evidentemente la política es del poder, es del juego del poder. Entonces, cuando estás jugando al juego del poder, sin duda eso te apasiona, ¿no? Sí, porque no estás hablando del partido de fútbol del domingo que se termina y juegas otra vez. Acá estás hablando del poder real, ¿no? Y eso apasiona, por supuesto, pero desafortunadamente todavía a nosotros nos falta muchísimo para madurar. Ese es el gran tema aquí. Yo creo que nos falta mucho para madurar políticamente y encontrar acuerdos en todas las fuerzas políticas. Creo que eso es algo que todavía nos falta, más allá de lo que está pasando. Mira que 30 minutos atrás decías que el correísmo lo querías lejos. Sí. Y ahora que me hablas de todas las fuerzas políticas, yo ya no sé si allí tengo que contar el correísmo o no. Si es que está presente, por supuesto. Hay que sentarse a la mesa. Yo lo quiero lejos, sin duda alguna. Con todo lo que pasó, con todo el antecedente que tenemos, yo a cualquiera que no piense democráticamente, que no juegue el juego de las funciones separadas del Estado, lo más lejos posible. Y si es que hay que investigarlo y juzgarlo y sancionarlo, que le investiguen, le sancionen y le juzguen. No, yo no los quiero tan lejos. Yo los quiero aquí en la Tacunga. Exactamente, a los que tengan que estar en la Tacunga e investigados. Ahora, si son parte política de este país y son actores, van a estar jugando ahí necesariamente. Eventualmente tendrías que sentarte con ellos, si es que se puede hacerlo, porque ahí sí tienes probablemente un discurso absolutamente diferente. ¿Qué quieren los unos y qué quieren los otros? Yo soy una persona absolutamente democrática, liberal y humanista, te diría en esencia. ¿Jugamos a lo mismo? Si es que tendríamos en algún momento que pactar. ¿Estamos pactando por lo mismo? No creo. Entonces, yo no veo problema en que pacten hoy los partidos y los movimientos políticos que más o menos estén orientados a lo mismo. Pero si hay uno que lo que pretende es volver al hiperpresidencialismo y nuevamente derrocar los cimientos estos que estamos refundando en el país, ¿por qué me tengo que sentar con él? Disiento absolutamente, más allá de que esté ahí. Sí, claro. No le puedes oponer a que esté ahí, pero yo disiento. Oscar Vela, qué gusto conversar contigo, hermano. Anderson, muchísimas gracias. Pasa por aquí más a menudo. Gracias a ustedes también por quedarse en la entrevista. Hombre, Esteban Macaña me corrige y de verdad es que tengo esto de malo y te prometo con toda mi vida en mi corazón, Esteban, que lo voy a corregir. La Tacunga es una ciudad de gente honorable, me pone, porque me refiero a la Tacunga siempre, a la cárcel de la Tacunga, que queda en la Tacunga, como a la ciudad, y de verdad que lo debo corregir. Una vez más, gracias por acompañarnos. Una vez más, gracias por estar aquí. Enseguida mi conclusión de esta mañana, pero antes me permiten tomarle una foto en la factura porque si no mi contador me mata. Vamos al punto final, por favor. El pacto no lo vale todo. No todo se tiene que jugar en la mesa democrática porque se han puesto de acuerdo 4 bancadas, 4 fuerzas políticas. Con esto hago alusión a lo que está pasando ahora en la Asamblea Nacional, donde el Consejo de Administración Legislativa no solo reinventa la ley y se la inventa, sino que se la pasa por donde quiere. El primer acto de la presidencia de César Litardo no puede ser pasarse la ley por donde le da la gana. Y no es esto una defensa ni de Vicente Tayano ni del Partido Socialcristiano, esto es una defensa de que los actos políticos de la Asamblea no son sujetos de revisión o impugnación, de que el CAL no se puede venir aquí a inventar que ellos están por encima de lo que digan las comisiones o el Pleno. Señores del Consejo de Administración Legislativa, que los que han votado son los que forman parte del acuerdo. Ojalá y entiendan que el acuerdo no lo vale todo. No es que rechace solamente la actitud de María José Carrión, que fue una servil peón de la impunidad, del encubrimiento, cuando dirigió la Comisión de Fiscalización, que se convirtió en la vergonzosa Comisión de Archivo, cuando protegió a Jorge Glass y le puso alfombra roja, ¿ya no se acuerdan? Cuando dejó impune el caso político de Gustavo Yalca y el Consejo de la Judicatura, que tanto persiguió y tanto jodió la vida democrática, ¿ya no se acuerdan?
cuando tantos otros casos entraban y se perdían, no porque no tuvieran dónde ponerlos, sino porque María José Carrión quería. A un funcionario como ese no se le premia ni se le regala a la presidencia de una comisión. Tuvo la oportunidad, no tuvo los votos. No me importa si tiene la razón. En la Asamblea ganan los que tienen los votos, no solamente los que tienen la razón. Se ha impuesto ya el doctor Vicente Tayano, deberá revisarse esto con un pedido del Consejo de Administración Legislativa, que nuevamente se ha inventado algo que no está en la ley. Ojalá y quienes han votado se ratifiquen en su voto. Ojalá y le demuestren que el CAL puede proponer, no disponer, no imponer. Ojalá y les demuestren que las decisiones de los asambleístas en las comisiones se toman en las comisiones, no sentados en la mesa del pacto en el Consejo de Administración Legislativa. Qué pena. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Nos acompañará un personaje de sorpresa precisamente para hablar de este último tema. Ahí se ven.